Buenas tardes, noches, días. Nosotros somos el grupo 2, estamos integrados por Leudy Cordero Mansueta, Melanie Gabriela Mansueta, Darlene Cristina de los Santos Rodríguez, Gloria Johanny Muñoz de León, Diana Jorge Doble y Nangelis Méndez Méndez. Vamos a explicarles a exponerles sobre el tema de la anexión a España y la guerra restauradora. Empecemos. Estaremos hablando de las luchas intestinas, anexión y la restauración de la República. Luchas intestinas. Báez concluyó su mandato en febrero de 1853, cuando fue sustituido por Santana, quien volvía a la presidencia por tercera vez. Los seguidores de Santana se dieron cuenta de que Santana se aprovechó del poder para formar su propio grupo político. Báez le sirvió a Santana en el 1842 hasta el 1848 desde la presidencia de la Cámara de Diputados para derrocar a Jiménez en el 1849. Pero Báez, después de gobernar 4 años, se distanció de Santana. Báez tomó medidas para favorecer la pequeña burocracia trinitaria, que estaba sin líder desde que Eduardo fue deportado en 1844. En julio de 1853, Santana hizo circular un manifiesto político contra Báez, donde lo acusaba de los peores crímenes nacionales. Luego emitió un decreto donde expulsaba el caudillo azuano del país, quien fijó su residencia en Curazao. Cuando Báez estaba exiliado en Curazao, Santana se dispuso a enviar a Ramón Matías Mella a una misión diplomática a España para gestionar el reconocimiento de la independencia dominicana. El fracaso de la misión de Mella hizo que el gobierno de Santana fijara su mirada en los Estados Unidos de América, ofreciéndole en venta la península de Samaná y en 1854. El gobierno tuvo que enfrentar la octava y última invasión haitiana, encabezada otra vez Faustino Soluque. Las batallas decisivas se libraron el 22 de diciembre de 1855, en la primera en un lugar cercano a las matas de Farfán llamado Sabana de San Tomé y la segunda en Cambronal, próximo a Neiva. En medio de las últimas batallas contra los haitianos llegó a Santo Domingo el cónsul español Antonio María Segovia, que vino con 2 objetivos principales: evitar a cualquier precio la creciente potencia norteamericana en el país, que ponía en peligro la hegemonía española en las Antillas, y vino a conspirar contra el tercer gobierno de Santana, y venía favoreciendo a los demás, que venía favoreciendo a las demás potencias de Estados Unidos. Las actividades de Segovia consistieron en apoyar a los políticos opositores de Santana. Para ello procedió a apertura de libros de registro en la sede del cónsul, para que los dominicanos que desearan ser ciudadanos españoles lo hicieran sin ninguna dificultad. Y los dominicanos que se decidieron matricularse no podían ser molestados por el gobierno, pues ya eran ciudadanos españoles. A continuación, mi compañero. Bien, mi nombre es Dailin de los Santos Cristina. Le estaré hablando sobre la Constitución de Moca. Constitución de Moca
Aquí los comerciantes y productores ibaeños, al darse cuenta del fraude del financiamiento del gobierno de Báez, decidieron reunirse la noche del 7 de julio de 1857 en la fortaleza de San Luis de Santiago, conjuntamente con los hombres de armas y los intelectuales de la ciudad, para anunciar un manifiesto que desconocía el gobierno del señor Báez, y establecieron allí un gobierno provisional encabezado por el general José Desiderio. El mismo, en medio de la guerra, se propuso darle al país una nueva constitución que sustituyera la santanidad de las dos versiones, entre ellas la del noviembre de 1844 y la de diciembre de 1854. Así fue como nace la nueva constitución de Moca. En ella se estableció un voto universal, Yo estoy haciendo la vaina, estoy haciendo. la realización y fuerza armada organizada, obediente al poder civil, sin facultad y con función de defender la soberanía nacional en los ámbitos políticos, así como observar y cumplir las constituciones y las leyes. También se consagró la libertad pública y se abolió la pena de muerte por razones políticas. Durante la pásala. Durante la Primera Guerra Civil entre los dominicanos, observó el control de la capital, de donde no pudo ser desalojado porque las fuerzas militares ibaeñas, Samaná e Higüey, cuyos jefes se mantuvieron fieles al caudillo de los grupos. El gobernador de Santiago, al ver que se prolongaba el asedio de la capital sin resultado favorable, decidió emitir un decreto de amnistía a favor del señor Pedro Santana y sus seguidores que se encontraban exiliados. La salida de Báez le permitió a Pedro Santana entrar a la capital sin ninguna dificultad. Los seguidores del deposito Albano empezaron a solicitarle que restableciera la constitución. Santana aceptó el sacrificio para la República Dominicana y invitó al presidente Valverde a integrarse a la tarea de reorganizar el país. Luego, el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana lee su discurso en el cual anunciaba su traición a la patria. Gracias. Buenas, mi nombre es Diana Jorge Doble y yo les voy a hablar de lo que fue la anexión a España y la protesta del pueblo mexicano. Lo que fue la anexión de la República, esta fue el 18 de marzo de 1961. Algunas de las causas de esta anexión fue la lucha de caudillos entre Pedro Santana y Buenaventura Báez y las grandes disputas entre cónsules españoles y estadounidenses. Como consecuencia de la anexión hubo un aumento en el territorio nacional. Después de la revolución de 1857 y 1858, Pedro Santana fue designado como presidente de la República por tercera vez. Durante este periodo de gobierno tuvo que enfrentar dificultades económicas, diplomáticas y políticas. Esto hizo que pensara en pedir ayuda a una potencia extranjera para resolver los problemas. Santana nació en España, pues tenía características comunes a las de nuestro país, como la religión, el idioma, las costumbres. Las negociaciones se hicieron y el país recibía de España ayuda especial. Hombres, préstamos, equipos, a cambio de la hipoteca de sus aduanas y la reducción de los impuestos a los barcos españoles. Muchas razones motivaban a España con relación a esa anexión. Su política imperialista que buscaba la expansión, la posición geográfica de nuestro país que le permitía el control de Puerto Rico y Cuba, los beneficios comerciales. Santana ocultaba esas negociaciones para evitar las protestas que podrían surgir más después. Los seguidores de Báez desde Curazao denunciaron las intenciones de Santana. Sánchez, que estaba en Saint Tomás, preparó e inició los preparativos. Sin hacer caso nada, el 18 de marzo de 1861, Santana proclamó la anexión a España en un acto celebrado en la plaza de la Catedral, en la cual asistieron militares, personas notables y una parte del pueblo. La anexión significó volver a los tiempos coloniales, cuando se establecieron las leyes españolas, eliminando entonces el Código Napoleónico, y los españoles tomaron pleno control de las actividades administrativas. Pedro Santana se convirtió en el jefe de la colonia española
Mi nombre es Leo Cordero Mansueta y le hablaré sobre la protesta dominicana, la protesta del pueblo dominicano en contra de la anexión a España. En la capital, el padre Fernando Turo de Merillón, el general Eusebio Mansueta y el prócer Matías Ramón Mella Castillo fueron los primeros en manifestarse contra la anexión. En Santiago, el pueblo, tras ser invitado, no acudió al cambio de bandera en la fortaleza de San Luis. La fortaleza San Luis. En San Francisco se impidió a tiros el izamiento del pabellón español. La noche del 2 de mayo de 1861, el coronel José Contreras y el cayetano Geomonse tomaron por asalto la población de Moca, proclamando la restauración de la República, siendo más tarde sometido y luego fusilado junto a otras 23 personas por la tropa del general Suero. La orden fue dada por el general Santana. El general Francisco de Rosario Sánchez, al momento de la anexión, se encontraba en el exilio y tan pronto se enteró de la noticia, viajó hacia Haití y penetró en la República Dominicana por su frontera sur, siendo vilmente traicionado por Santiago de Oleo, quien luego de herirle en la loma de Juan Cruz, le entregó a la tropa anexionistas. En Santiago, el 26 de febrero de 1863, estalló otro fallido intento revolucionario. Esta nueva aventura revolucionaria estaba liderada por el poeta Eugenio Perdomo. Los alzados fueron apresados y juzgados por una comisión militar. Ya. Mi nombre es Nayeris Méndez y yo le estaré hablando de la Guerra de la Restauración. Fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y España. El conservadurismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país en 17 años después de la Guerra de la Independencia contra la República de Haití y 42 años después de que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas dominicanos liderados por Santiago Rodríguez asaltaron la ciudad fronteriza de Dajabón y alcanzaron la bandera dominicana en el Cerro del Capotillo. El grito de Capotillo fue el detonante de la Guerra de la Restauración. Los dominicanos entraban en combate al grito de Viva la República y el grito de los españoles era Viva la Reina. La lucha entre los rebeldes dominicanos y las fuerzas españolas continuó hasta 1865, cuando la reina Isabel de Borbón decidió abandonar la colonia. Una de las principales causas de la Guerra de la Restauración fue la anexión. Eso fue todo. Mi otra compañera le seguirá hablando sobre el tema. Buenos días, mi nombre es Gloria Giovanni y estaré continuando el tema de la restauración. En la historia dominicana se conoce con el nombre de Guerra de la Restauración o simplemente la Restauración al periodo bélico comprendido entre el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas en el 16 de agosto, no, perdón. La restauración, al periodo bélico comprendido entre el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas españolas el 11 de julio de 1865. Se le conoció con ese nombre porque su finalidad era restaurar el Estado, nacido el 27 de febrero de 1844. Esta epopeya, en el sentido de conjuntos de hechos heroicos o gloriosos, dignos de ser cantados en poemas, fue en palabras del general español José de la Gándara. Según Moya Pons, la Guerra de la Restauración, que comenzó siendo una rebelión de campesinos, muy pronto se convirtió en una guerra de razas por el temor de los dominicanos de color, que eran la mayoría, a ser convertidos nuevamente en esclavos, y de ahí pasó a ser una verdadera guerra popular que puso en movimiento todas las energías de la nación para lograr su independencia y la restauración de la soberanía.
Una característica importante de la restauración es que los dominicanos, por su inferioridad en armamentos y personal, desarrollaron una guerra de guerrillas. El líder de cada región dirigía a un pequeño grupo de locales para hacer ataques sorpresivos y breves a las columnas españolas. El 2 de mayo de 1861, un grupo de dominicanos se rebeló en contra de las autoridades españolas en el poblado de Moca, tomando el cuartel militar para luego ser atrapados y fusilados la misma noche por órdenes del mandatario dominicano. Un mes después de la anexión, el prócer Francisco de Rosario Sánchez penetró al país desde Haití con la finalidad de derrocar al gobierno español, pero también fue atrapado y fusilado. Hasta aquí mi exposición. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que le haya servido de ayuda y podido aprender algo de esto.